Bendecido presente para todos. Bueno, hoy estamos transmitiendo desde otro lugar con el nuevo ahí logo hermoso de Radio Sónica, así que gracias, Gonzalo en la operación, Flor. Y bueno, y gracias a todos los que siempre nos escuchan, nos mandan mensajes, así que gracias. Bueno, vamos a entrar directamente con el invitado, que el invitado, les cuento, va a estar en Buenos Aires este sábado en el Teatro La Plaza. Así que le vamos a dar la bienvenida a Nahuan. Bienvenido. Ahí estás. Buen día, ¿qué tal? Bienvenido. Namaste, hola. Qué lindo. Un gusto que me hayas invitado a tu programa. Bueno, disponible acá para este encuentro. Ay, sí, gracias. Quiero agradecer a Apu, a Ñusta, y a vos también por, bueno, por esta oportunidad. También a Anatolia Quiroga, que hizo el contacto y puente para que pueda conectar con ustedes una hermosa familia, de verdad. Así que me siento muy bendecida de compartir con vos, Nahuan, en este encuentro. Así que bueno, bienvenido. Y te voy a preguntar ya, ¿por qué Buenos Aires para esta apertura del solsticio? ¿Por qué elegís Buenos Aires? ¿Qué llamado sentiste vos? Bueno, imagínate que yo viví 50 años en Buenos Aires, o sea que mi formación académica y un montón de historias la tuve en Buenos Aires, ¿no? Ujú. Y después de la pandemia, bueno, no fui nunca más, así que me debía este encuentro como para llevar la energía de allá de la sierra, que es una energía pura, cristalina, inspiradora, ¿no? Llevarla hacia un centro como Buenos Aires, de donde hay tanta gente, Sí. y poder compartir esta fecha, ¿no? Que es tan importante para la cosmovisión andina con todas las tribus que allá nos vamos a reunir. Nos Ujú. pareció sincrónico la vuelta de Nahuatl en una fecha tan importante como es el Inti Raymi, ¿no? Qué lindo eso, me encanta. Y justo, bueno, vos hablabas de esta transición, ¿no? De tus 50 años en Buenos Aires, después ahí entras a la sierra. Y digo, ¿cómo fue esa transición del doctor, ¿no? Roberto, a hoy Nahuan. Bueno, fue todo un trabajo alquímico, ¿no? Donde evidentemente había un componente mío interior que siempre me llevó a la experiencia mística ya de niño. Imagínate, Miranda, que en mi niñez no había celular, no había computadora, no había televisión, solo una vieja radio de madera, donde ahí había algunos superhéroes que nos conectaba con la creatividad, era pura creatividad, ¿no? Y esa pura creatividad nos conectó con un mundo mágico, evidentemente. Éramos niños mágicos, donde todo era producto de nuestra capacidad de imaginar Ujú. situaciones, escenarios, donde los creábamos con nuestra imaginación. Eso me encantaba, ¿no? Entonces, ese mundo mágico y el mundo mágico que descubrí después de la mecánica cuántica, bueno, activó que ese niño interno haya encontrado hoy un respaldo científico para poder manifestar esa creatividad, ¿no? Y llevarlo eso al nivel académico y fundir lo que era espiritualidad y ciencia, que es lo que me ocupó gran parte de mi vida, ¿no? Qué fuerte eso, ¿no? Es como esa conexión con la ciencia, la medicina, y yo había leído que vos hablás de esta medicina como fraccionada, por así decirlo, ¿verdad? Claro, porque lamentablemente la visión clásica divide, ¿no? Divide en especialidades y se olvidan de que tanto el hombre como el universo es un holograma. Un holograma significa que una pequeña parte del todo reproduce el todo. Ujú. Una célula reproduce el todo, ¿viste? Está todo codificado ahí. Entonces, al operar sobre el ser humano, dividiéndolo en parte a través de especialidades, bueno,
cuando un órgano se lo saca del contexto para estudiarlo en profundidad, separado del contexto, ya ahí hay una iatrogenia, ya hay un error y los vectores que saca, las conclusiones que saca, están equivocadas porque se pierden del resto. Es decir, no formamos un todo inseparable, es un todo inseparable, y esa visión dualista y cartesiana de división ha creado mucho conflicto y mucho problema en estas ciencias médicas, biológicas, científicas, ¿no? La división cartesiana. Se han alejado de la realidad como una unidad orgánica e inseparable. Sí, total, sí, como que también hay mucha distorsión de por sí, y ni hablar, ¿no? Bueno, de esto que estás hablando entre lo científico, la medicina, y bueno, y todo lo natural. Correcto, correcto, correcto. Por eso el trabajo que estamos haciendo hace tantos años, es de qué manera encontrar el puente de unión entre la ciencia y la espiritualidad. Y lo hemos encontrado a través de estas ciencias maravillosas, ¿no? Que han llegado a nosotros, como la mecánica cuántica, la física de partículas, la biología y un montón de ciencias que hemos entrelazado para que nunca más las puedan separar, ¿no? Para llegar al diagnóstico etiológico de una enfermedad tenemos que ver el contexto total, el holograma total del hombre, incluido en la sociedad misma, ¿no? En nuestra profesión, en nuestros vínculos, en nuestras relaciones, en nuestro modelo de pensar, de sentir, de accionar, en el contexto en el cual procesamos todas las cosas que nos llegan. Entonces, fíjate qué complejo es llegar a un diagnóstico cuando simplemente se ve a un órgano como una cosa aislada del holograma. Entonces, es muy difícil la sanación que venga desde un lugar que fragmenta, una medicina reduccionista que no entiende del todo, ¿no? Que cree que separando las partes las va a entender y las va a poder manipular. Y ahí está el gran error, ¿no? Total. Esto es re interesante lo que decís, porque justamente cuando hablas de órganos, a veces los médicos, eh, los cirujanos sobre todo, yo noto que a veces para ellos operar y sacar algo, ¿no? Un órgano, es como muy fácil, como un trámite. Pero el que está en este camino desde su conciencia, ¿no? Su espiritualidad, no es así. Porque más allá del vehículo. En absoluto, ¿viste? Nosotros creemos que tanto el cuerpo es un componente dinámico que fluye todo el tiempo, inteligente y coherente, ¿no? Eso es el cuerpo, no lo vemos como una estatua, como algo rígido o algo mecánico en absoluto, porque el cuerpo responde a una inteligencia no local. ¿Qué significa una inteligencia no local? Que la verdadera inteligencia que rige todas las funciones del cuerpo no está en el cuerpo, fíjate, no lo que estoy diciendo, está en el campo del holograma. El holograma es un campo de expresión de la conciencia y de la inteligencia que está más allá de este cuerpo y espacio, donde rigen todas las leyes de los arquetipos de las funciones de cada uno de los órganos. Entonces, fíjate, ni siquiera está en el cuerpo físico. Qué lejos estamos de un diagnóstico cuando ni siquiera nos damos cuenta que el campo etiológico donde surge la distorsión no está en el cuerpo. Entonces, aún la medicina está buscando las causas en el propio cuerpo y nunca las va a encontrar, porque esto está más allá del tiempo y el espacio. Está dentro del campo energético, yo lo llamo el biocampo, donde está el arquetipo de las leyes que rigen todas las funciones del organismo. Entonces, fíjate, ¿no? En realidad, la forma como podemos llegar a ese campo cuando se distorsiona a través de la manera de pensar, la manera de sentir, la manera de actuar, corta con esta inteligencia, porque hay una interferencia mental o emocional que está obstruyendo el verdadero mecanismo, se llama causalidad descendente, esa fuerte inteligente que genera orden y coherencia en nuestro organismo. Entonces, es el modelo mental y emocional
los dogmas, las creencias, las formas que tenemos, que es el que traba la inteligencia. Si vos la estás buscando en el soma, ¿sí? En el cuerpo de la neurona en el ADN, no lo vas a encontrar. Está más allá de eso. Eso que hablo, la conciencia no local que rige todas estas funciones, no está en el cuerpo, pero desde ese campo, ahí está la verdadera autoridad que coordina a los cromosomas cómo ordenar el ADN para determinada función proteica. Entonces, yo creo que tendría que la ciencia empezar a leer un poco más, con una visión mucho más amplia y holística de cómo está compuesto un ser humano y las funciones. Entonces, todavía, lamentablemente, están muy lejos. Y en neurociencia todavía hay escuelas del conocimiento que aún creen que el pensamiento viene en un epifenómeno del cerebro. Fíjate, ¿no? Como ni siquiera se dan cuenta que el pensamiento es un evento cuántico originado en un campo no local, se llama cuerpo mental, que genera una vibración llamado pensamiento, ¿viste? Entonces, fíjate qué importante es hasta ignorar que el cerebro simplemente es un transductor de una información que está más allá del espacio y del tiempo, ¿no? Y que si uno no entiende el holograma personal y el holograma cósmico, es muy difícil acceder a un diagnóstico, a un pronóstico, a un tratamiento. Precisamente de esto voy a hablar el 21, de wow. Ciencia y espiritualidad. Es re interesante porque vos como que le das esta parte como científica y es la primera vez que hablo con alguien así con tanto este conocimiento que, bueno, yo un poco desconozco de toda esta, de lo que vos hablás desde la medicina, pero ya desde este nivel cuántico. Y digo, te pregunto algo, visto desde la materia, cuando ya en el cuerpo, en el vehículo, se manifiesta la enfermedad. Ahí. Sí, la manifiesta. Sí, te escucho. No digo, porque a veces, viste que también están los que se dan de sanadores y dice, bueno, tenés un quiste, no, elimínatelo. Pero digo, si ya se te materializó, ahora hay que trabajar para una recuperación y bueno, y preguntarse, bueno, uno, ¿qué es lo que pasó? ¿Qué es lo qué emoción se bloqueó? Pero digo, eso no lo voy a hacer desaparecer. Está muy buena la pregunta porque me das la apertura para comentar algunas cosas que he recopilado en mi carrera, ¿no? Me encanta. La enfermedad es el esfuerzo que hace la existencia para venir a sanar. Repito, la enfermedad, el síntoma, es el enorme esfuerzo de la inteligencia para sanar. Primero aparece en el campo mental, la noxa, es decir, la señal, a través de un estado neurótico, emociones, sentimientos, frustraciones, bloqueo a nivel mental. Bueno, ese es el primer llamado. Más o menos como podemos, nos tomamos una pastilla, nos vamos de viaje, tratamos de eludirlo. Bueno, después esa misma inteligencia que necesita que hagas un cambio en la manera de pensar y de sentir y de actuar en la vida, ocupa el plano emocional. Emociones negativas, un montón de cosas que son señales del mundo interno que te están proponiendo un cambio. No lo vemos, seguimos en babia. Tercer nivel, el nivel energético. Bloqueo de chakras, bloqueo de la conducción del prana, todo eso, seguimos adelante. El último eslabón que queda es el cuerpo físico. Cuando la lesión aparece en el cuerpo físico, es el último escalón que ha tenido la inteligencia para llamarte la atención. ¿Para qué? Todo síntoma tiene lo que nosotros llamamos una especie de metáfora. Es una enseñanza profunda de los cambios que tenemos que hacer. Ahora, si viene un sanador y a través de una técnica mágica te quita determinada señal en el cuerpo por pases mágicos, lo único que va a hacer es mandar esa energía a otro espacio más profundo. ¿Qué quiere decir esto? Que no estoy en contra de los sanadores que operan en estos niveles. Pero ¿qué ocurre? Si eso no lleva una explicación a través del sanador que lo ayuda a descifrar la enseñanza que tiene,
bueno, es muy probable que no se sane la persona. ¿Por qué? Y porque la señal viene para algo. Y si el sanador no le enseña que tiene que cambiar el modelo arquetípico en el cual está, el pase mágico a nivel del cuerpo solamente es una cosa sintomática que va a encontrar otra salida por otro lado, por ahí más profunda, porque la señal verdadera no ha sido cambiada. Entonces, cuando un sanador le puede explicar a la persona que el modelo de pensar y de sentir es lo que ha generado este síntoma, y a través de los cambios en conducta, el modelo de ver la vida los va a cambiar, ahí sí puede venir una ayuda en ese plano con el sanador a través de un acto psicomágico para ayudarlo, pero la conciencia del cambio tiene que estar en la persona, la responsabilidad y la entrega, ¿no? Para poder hacer los cambios que... Total. Ay, ¿se cortó? No. Sí. Esto es re interesante. No sé si... ¿Sí estás? ¿Estás, Nahuan? Ah, bárbaro. Sí, sí, Ah, genial. se está cortando. Sí, porque a veces va y viene la señal, pero ahora estamos bien. Porque esto te decía con respecto, bueno, a esto de la sanación. Y vos realmente pensás, yo estuve pensando en este tiempo que me estoy desprogramando de tantas cosas, que incluso el humano necesita la palabra sanación para sí mismo también. Y creo que todavía esa palabra la necesitamos y también en sí es un programa. ¿Vos qué pensás de esto que te digo? Siempre no sé si me escuchan ahí Sí, porque sí, sí, te está la escuchamos imagen está perfecto. cortada ahí. No, te escuchamos perfecto. La sanación es un estado de la conciencia, un estado cuando esos niveles de expresión de la conciencia están siendo orgánicos, alineados, realmente que la sanación es un estado del ser. Sería el estado normal de la persona. Cuando la persona fluye su vida, cuando la persona es coherente con lo que piensa, con lo que siente, con lo que dice y con lo que hace, la sanación está instalada porque es el estado natural de la persona. Cuando la persona empieza a desvincularse de esa inteligencia, empieza el ego a tomar caminos diferentes hacia donde fluye la conciencia, esa distorsión mental o emocional es lo que genera la obstrucción campo de la inteligencia y ahí es esto lo tenemos como enfermedad, ¿no? Totalmente. Sí, me encanta este tema, sí. Porque todo también parte, bueno, gran parte de nuestra mente y cómo también nos hablamos. Es correcto, es correcto. Hay algo que tenemos que entender que es básico en esta cosmovisión que decimos, todo lo que ocurre dentro de nuestra burbuja holocuántica, o sea, nuestro campo de manifestación de energía, que es como una cápsula en la cual vivimos, toda la experiencia que vivimos, toda la realidad que vivimos ahí adentro, es una experiencia de quien observa, ¿no? ¿Cómo observo la vida? ¿Cómo vivo la vida? ¿Qué pienso a través de la vida? ¿Entendés? Sí. Y ese condicionamiento, según cómo veo la vida, ese observador, cuando no está cualificado y orientado a través del amor o de la conciencia y de la inteligencia, va a generar un colapso de onda que genera una realidad, obviamente, que va a ser disfuncional, ¿no? Entonces, ¿cómo nos hablamos? Como vos decís, ¿cómo nos tratamos? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Cómo nos vemos a nosotros mismos? ¿Cómo está mi autoestima? Es decir, un proceso de metacognición de todos mis niveles, y si yo evalúo que esos procesos son armónicos, obviamente que mi vida va a fluir dentro de un campo de coherencia. Y si yo pienso una cosa, digo otra y hago otra, obviamente esa distorsión me va a generar una realidad que luego voy a vivirla como una disfunción,
la voy a vivir como una carga, lo voy a vivir como algo que no tiene sentido y me va a costar mi vida y voy a echarle la culpa afuera a que algo en este mundo no está bueno o la condición del país. Siempre necesito encontrar un exponente ahí afuera para culparlo de que yo no fluyo bien en esta vida y no me doy cuenta que no me estoy tratando bien o como me estoy hablando, como vos lo dijiste. Entonces, esa realidad la estamos creando siempre nosotros. Entonces, cuando yo veo que mi realidad me es disfuncional, evidentemente tengo que cambiar el observador, porque si no voy a entrar de nuevo en este circuito, ¿no? de disfunción. Totalmente. Y, y sobre todo, ¿sabes qué estaba pensando? Eh, Porque uno a veces, no sé, supóngase que se olvidó algo y se dice una palabra fea, ay, qué tonta, qué tontos que fui. Y digo, todo eso va repercutiendo también en nuestros campos, en nuestra energía. Por eso yo creo que es tiempo de ser más compasivo con uno, ¿no? O sea, como yo quiero ser y soy empático con mis hermanos, también serlo primero con uno. Es correcto, es lo primero. Lo primero es cómo me trato yo a mí Ujú. mismo. Como yo me trato a mí mismo, voy a tratar al mundo, ¿viste? Totalmente. Porque yo me trato amorosamente y no voy a la culpa, al juicio, con tanta basura que nos han metido en la cabeza. Si yo me trato amorosamente, obviamente que no solamente me estoy tratando bien a mí, porque esa energía fluctúa y tiene una carga energética, una información, una energía que va a llegar a un espacio de la naturaleza que se llama el campo unificado de todas las leyes, y ahí va a dejar una huella, y esa huella es la que va a generar distintos tipos de repercusiones a nivel general, ¿no? Porque el inconsciente Total, colectivo es lo mismo. totalmente. Entonces, si mucho no se trata bien y trata Ujú. mal, obviamente que es ahí tenés el origen de las guerras. Sí, Viste, la guerra ocurre, y justo en este momento planetario que hay guerra por todos lados, sí, muy eso, complicado, es la sumatoria de millones de personas que viven en guerra adentro de cada eso, uno de acá. nosotros. El campo unificado se llena de esa energía que luego eso repercute como el gran la gran pantalla de la existencia refleja, y hay siempre un referente en algún lugar del mundo que hace expresión de ese modelo. Pero no nos damos cuenta que cada uno de nosotros en nuestras guerras internas está colaborando con lo que está pasando en el mundo. Entonces no es inocente un pensamiento negativo en absoluto. Totalmente, total, todo es una proyección, por eso cuanto menos uno hable de estas cosas, por ejemplo, lo bélico, lo que está pasando ahora, que realmente es grave, eh, porque es algo que creo que no tiene precedentes, pero bueno, es esto que vos decís, ¿no? Se está viendo esa furia de adentro, todo aquello que no resolvimos, porque en definitiva es responsabilidad de cada uno el trabajo interno y bueno, la historia sería otra, yo creo, en muchos aspectos. Y sabes, hablando de todo esto que me estás trayendo, que es sumamente interesante, ¿no? De la ciencia, bueno, las enfermedades, digo, y el estrés, ¿cómo, qué sería el estrés? Digo, porque la mayoría del humano vive estresado. Y ahí también hay una gran alarma y un llamado. El estrés, imagínate, Miranda, que es un componente de la mente de millones y millones Ujú. de personas, ¿no? El estado de estrés genera una respuesta de nuestro organismo como una sustancia llamada es adrenalina y cortisol. Evidentemente, la adrenalina y cortisol que te tiene en un estado simpático tónico, es decir, en un estado interior de mucha alerta, si eso se va a la cronicidad, lo que ocurre es que barre con el sistema inmune, que es la única de se ha debilitado, ¿no? Sí. Se cortó un momento, Sí, sí, Miranda. siempre las partes más interesantes pareciera que se corta.
O sea, es muy loco, pero pasa. Cuando uno está con tanta energía y a la vez con tanta información valiosa, porque es información que nos nutre y nos retroalimenta, como digo siempre acá en mis programas. Y esto que vos aportás es un granito muy, muy importante es como sembrar una semilla, yo digo, ¿no? Esto como el pensamiento es una semillita, la charla de hoy también, y así, bueno, todo, ¿verdad? Lo que uno le suma. Pero digo, porque esto del estrés es como un desencadenante que hoy se ve, creo que siempre existió, pero hoy está como en boga, como si fuera una moda, pero lamentablemente es real. Y en las El ciudades más sistema te grandes se lleva ve, ahí, sí, el totalmente. sistema te lleva ahí, ¿no? Ujú. Y el sistema está organizado para que vos vivas en estrés y seas parte, digamos, funcional al modelo, ¿no? Ahora yo digo, el problema personal de cada uno que entra en el circuito del estrés es un problema de identificación. ¿Eh? Yo me identifico con un fragmento llamado ego. El ego es una proyección de nuestra mente, no es un ente real, lo vamos creando nosotros a través de una asociación de ideas, pensamientos, criterios, dogmas, mecanismos, mecanismos adquiridos por todo el entorno. Y ese ego vive siempre en ese estado, ¿cierto? Vive en el estado neurótico, a través de un componente llamado red neuronal por defecto, que es un componente mental que dispara todo el tiempo pensamientos, 80, 90, 100 mil pensamientos por día, y estamos enroscados en ese circuito. Y bueno, obviamente que en ese circuito de un modelo que no deja de pensar y de hacer compulsivamente, va a llevar al cuerpo a un estado de estrés y lo desgasta. ¿Por qué? Imagínate que un auto lo llevas a 300 kilómetros por hora o a 200 kilómetros por hora y no le bajás el acelerador, obviamente que va a haber un desgaste de todo su sistema, ¿cierto? ¿Qué Ujú. quiere decir? Cuando vos estás en un estado de estrés crónico, llevas a tu organismo a 200 kilómetros por hora y lo que va a generar es un desgaste de todos los mecanismos fisiológicos naturales y termina obviamente en una enfermedad, ¿cierto? Entonces, el modelo estresante que vive la sociedad es un modelo enfermante. ¿Por qué? Porque nos identificamos con el control, con la locura del hacedor compulsivo, ¿viste? Y estamos muy lejos de un estado de paz y de armonía interior que lamentablemente nos lleva a un deterioro. Por eso la gente, Miranda, se droga, la gente se siente muy mal, la gente vive neurótica o vive esquizofrénica porque este modelo no le gusta, entonces por ahí trata de vivir en el pasado, melancolía, depresión, y todo esto que conocemos es el componente al cual nos lleva estos estados de estrés, ¿no? Sí, total. Y algo que vos dijiste muy importante, esto de hacer, porque siempre el humano pretende querer hacer cosas, 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 y la autoexigencia es otra cosa que también enferma. Claro, claro, claro. El modelo, exigencia, ¿viste? Y que colabora con este campo neurótico de la mente y nosotros seguimos aún enganchados en este bucle mecánico compulsivo que determina realidad que se observe, que encuentre momentos de meditación, momentos de reflexión, para que esta es la vida que Total. para esto es la vida. Si Ujú. esto es la vida, bueno, algo no está funcionando bien. Totalmente. Y yo creo que parte fundamental es porque, bueno, vos hace un rato dijiste los que viven en el pasado, bueno, los ansiosos, ¿no? Pensando en el futuro, pero nunca anclados, ¿no? En este presente.
Se cortó un Sí, momentito. no, que hablaba de esto, de que nunca estamos anclados en el presente, que es lo que hay que laburar más, me parece, el enraizarnos. Bueno, eso es una toma de conciencia que deberíamos hacer. Y la pregunta que le hago yo a la gente que vive en esos modelos A ver, es muy directa. Le pregunto, ¿cuál es el sentido de la vida? ¿No? ujú. ¿Y qué te Y, contesta la que se mayoría? queda- y la mayoría me dice, bueno, tengo mi trabajo, tengo mi esposa, tengo mi casa, tengo mis hijos, tengo mi profesión. Sí, le digo, pero ¿cuál es el sentido de la vida, el verdadero? Bueno, me voy de viaje una vez por año y no, pero ¿cuál es el sentido de la vida? Bueno, no lo sé. No Es hay. decir, cuando uno no tiene el sentido de la vida y el sentido de la vida solamente está orientado hacia el mundo material, porque nada más existe el propósito interno de tu alma que te daría la paz, te daría un estado de gratitud interno, paz, de alegría, de celebrar esta vida, rompería con el hacedor compulsivo, ¿no? Para que vos puedas sacar, para poder vivir de tus talentos, de, Mm. de, de esa fuente inspiradora que es nuestra alma, y solo lo proyectamos hacia el nivel del esfuerzo del ego. Bueno, eso tiene también una consecuencia, ¿viste? Yo veo en Totalmente. la familia cómo, cómo se desviven, ¿viste? Por hacer todo el tiempo. En ningún momento se sientan a ser, sino a hacer. Han confundido. Entonces no hay paz ahí. Y como no hay paz, la quieren buscar en cosas afuera. Y hacen viajes y van de vacaciones y se cambian el auto, y hacen un montón de peripecias, y eso no sucede porque no es necesario ir a ningún lado, sino sentarte en silencio y preguntarte, ¿no? ¿Quién está viviendo de esa forma? ¿Por qué yo sigo este modelo neurótico y loco? ¿Por qué no puedo entender que la vida tiene otros campos de manifestación, de armonía, y que no es necesario tantas cosas acá afuera? Son necesarias, ¿viste? Ujú. Yo creo Sí, que uno, pensando bien, sintiendo bien, puede vivir una vida muy, muy feliz, muy completa, sin necesidad de tantas cosas que te ofrece el sistema para que vos seas feliz. Y eso nunca sucede y no le va a suceder a ti, te lo aseguro. totalmente. Hay algo que dijiste muy interesante, esto de los talentos. ¿Vos creés que ya es tiempo, como humanidad, que avancemos desde este nuevo paradigma de que uno también pueda vivir de estos talentos, intercambiarlos? ¿Qué opinás vos? ¿Estamos Ese cerca? es el, ese es el punto más importante. Cuando nuestra identificación es con el ego, la gente se identifica con el ego porque no cree en un componente interior creativo. Entonces el ego va a lograr ciertas cosas, pero a través del esfuerzo y a través de un hacedor compulsivo, ¿no? Y eso tiene una consecuencia, ¿no? Se lleva puesto la familia, tu tiempo, tus horarios, el gusto para la vida, el sentido de la vida. Logra algunas cosas, evidentemente logra algunas cosas, pero no le da significado. Entonces la persona, después de haber logrado las cosas materiales que se ha propuesto, siempre va por más cosas porque nunca está conforme, y llega un momento que dice, bueno, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Y ahí hay una gran crisis existencial que termina en la noche oscura del alma, ¿no? Entonces, cuando uno se da cuenta y puede parar esta locura y poderse a pensar y a sentir y a conectarse con el alma, la conciencia, tu yo superior, como quieras llamarle, vive a través de los talentos, tiene inmensa cantidad de talentos. Y los talentos, como es una función álmica, no mecánica, ¿qué es lo que trae? Trae inspiración, trae una gran alegría de vivir y de servir, una gran abundancia. Y hay una cosa que yo les digo a la persona cuando opera desde los talentos y de sus logros internos,
Hay una liberación del tiempo y del espacio. ¿Qué quiere decir? No te das cuenta el tiempo que pasa cuando estás enfrascado en tu talento. ¿Entendés? Ya no te importa si hace frío, si hace calor, si es tarde o es temprano. Perdés la noción del espacio-tiempo. Ahí estás operando creativamente desde un talento. Por eso yo lo llamo un no trabajo. No es un trabajo. El ego es el único que trabaja, ¿cierto? Entonces, cuando uno puede saber que sus talentos te pueden brindar una vida abundante y maravillosa y no cansarte, ese sería el punto, la ecuación donde se transforma el paradigma. El paradigma del esfuerzo del ego y el paradigma de la conciencia cuántica que opera generando abundancia y belleza en vida. Hay una enorme diferencia, Miranda, entre un camino y otro. Sí, sí, sí. Aparte yo siempre digo, si uno escucha el corazón, ahí no hay falla, no te podés equivocar y está de la mano de la alta frecuencia, la abundancia, o sea, no te va a faltar nada, si estás justamente, ¿no?, desde esa coherencia. Pero la gente ha perdido fe en eso, ¿no? Ha perdido la fe en la capacidad increíble que tiene nuestro corazón para sintonizar una ecuación de una conciencia no condicionada. La gente ha perdido eso. Entonces se afirma y se radicaliza más en el esfuerzo del ego, ¿cierto? Porque eso le da cierta seguridad, pero en un momento la vida se rompe a través de una crisis que puede ser económica, puede ser vincular, puede ser una enfermedad. Entonces ahí viene la posibilidad de poder generar un cambio. Si este modelo me llevó a esto, ¿no será que es una señal de este universo maravilloso que me está indicando que puedo vivir de una manera diferente a través de un principio interno de no esfuerzo y de una organización interior de coherencia? Y ahí la vida me empieza a enseñar que puedo cambiar desde un arquetipo disfuncional a un arquetipo que tiene la capacidad de poder sanar y cambiar, ¿viste? El modelo. ¿Tenés gatos? ¿Tenés Hay gatitos? un gato gritando como loco, ¿viste? Que ya en un momento me hace participar. Se hace sentir. Sí, esto que decís es re importante. Y te voy a hacer una pregunta media loca. No sé si para mí es media loca lo que te voy a hacer, pero digo, ¿vos qué opinas de la New Age? La New Age tiene cosas muy buenas, que es un salto a un nuevo paradigma, ¿no? Lo que pasa es que tiene que estar acompañado con campos de coherencia, que muchas veces la New Age se creen que esto es relajarte y no hacer nada, ¿viste? Es como que se van para el otro lado, hay una compulsión de que todo se te dará, pero no es así, ¿viste? Yo creo que hay un equilibrio, yo lo llamo la maestría, donde el mundo espiritual y el mundo material no son dos opuestos, sino que son dos esferas donde se manifiesta la conciencia. Entonces, la importancia de unir estos mundos, el mundo material y el mundo espiritual, eso te da la maestría. ¿Por qué? Porque una persona en el campo espiritual genera condiciones de abundancia para que la vida material le da mucha importancia. A la vida material, una persona espiritual no la mira de reojo, Miranda, no la vida como una cosa menos importante. ¿Por qué? Y porque si está es para trascenderla y tiene sus leyes y me parece importantísimo. No le escapamos a la vida material en absoluto. A mí me parece que la vida material tiene una enseñanza enorme, enraizar este mundo material, no huir de tus responsabilidades de este mundo material, incluso de tu cuerpo material que tiene sus necesidades. No, pero el mundo espiritual y el mundo material no están separados, nunca estuvieron, no es dualismo. ¿Por qué? Porque son expresiones de la conciencia.
El tema es la maestría para que vos puedas ser un pasajero de los dos mundos y en los Ahí dos está. mundos encontrar armonía. Ahí está. Esto que acabas de decir es wow, es todo, porque es tan importante y porque a la vez hay tanto abismo, hay tantos hermanos que de repente, bueno, sienten el llamado, ¿no? Este despertar del alma o noche oscura. Bueno, cada uno lo puede llamar desde su sentir como se sienta libre, pero digo, no es dejar todo por todo. Hay un camino del No, medio. en absoluto, escúchame, Miranda, es muy cómodo, porque yo me encuentro con muchos personajes que vienen aquí y me dicen, Ana, Juan, he dejado a mi familia, a Ay, mis hijos, perdón, sí, perdón, cuando perdón. dejan Eso es una payasada, ¿no? y salen volando y atraviesan el Champaquí para el otro lado, ¿no? ¿Por qué? Porque eso se llama delirio místico, ¿entendés? Claro. Es una persona que escapa del mundo material. ¿Por qué escapa del mundo material? Y porque no tiene la responsabilidad de querer ver las leyes que tiene el mundo material. Me parece muy interesante, es muy interesante. La responsabilidad del mundo material, que me parece muy interesante. Entonces, somos personas coherentes donde podemos vivir la vida material y la vida espiritual como expresión de la conciencia. Entonces, el delirio místico es una distorsión del camino y mucha gente que se queda enganchada en ese paradigma. Termina muy mal, Miranda, termina muy mal estas personas, porque no Sí, han encontrado el punto de equilibrio que existe o el puente que existe entre estos dos universos. totalmente. Bueno, yo me acuerdo, y esto lo fui como tipo estadística, hace 20 años, ponele, más sí, 20 o 30 años, eh, cuando empieza el boom, ¿no? Del Reiki y todas estas cosas, los reikistas se cagaban de hambre, literal, pero porque no entendieron el proceso. No vibraban desde la abundancia, sino desde la escasez. Bueno, y es lo que uno genera, ¿no? Ujú. Cuando está, cuando no está conectado con el universo, y el universo es pura abundancia, y se conecta con alguna especie de fragmento de su vida o de su historia o de su memoria o de su biografía de carencia, y lo que va a estar generando es eso, por eso insisto, ¿no? Que la realidad que uno vive, la experiencia que vive, es quien está enfocado. Quien enfoca, si hay un observador carente, obviamente que va a generar carencia. Si hay un observador abundante, porque confía en todos los talentos que uno tiene y los puede expresar, y va a generar abundancia. ¿Por qué? La abundancia es un estado de la conciencia. Ujú. Entonces, cuando estás conectado con eso, obviamente que si sembrás miedo, carencia e insatisfacción, ¿qué es lo que vas a recoger? Eso mismo que vos estás sembrando, ¿no? Totalmente. Y no hay que por qué pasar por eso. Yo siempre digo, la 3D ya es todo lo que vivimos, la locura. ¿Por qué si uno va a empezar otro camino desde sus talentos, desde el no trabajo, como decís vos, por qué tiene que padecerlo uno? Si uno ya está, se va alineando, ¿no? Desde su coherencia. Para mí, coherencia tiene que ver con lo que yo amo hacer. Para mí eso es ser coherente. Si vos estás haciendo lo que amás, es por ahí. Es por ahí, porque cuando vos haces lo que amás, tenés un estado de coherencia desde el plano, desde el corazón, que genera un campo toroidal Mm. enorme. Y ese campo toroidal enorme lo que hace es que los dos campos del cerebro entren en un estado de sincronía. Imagínate los dos hemisferios cerebrales en un campo sincrónico orientados por el campo toroidal, el corazón late en un ritmo armónico que es el mismo ritmo que late el universo, y ahí vos estás generando una conexión no solamente contigo, sino con el universo. Entonces, tener al universo como socio en ese momento, obviamente que vas a generar el enorme potencial que se distribuye en la vida, ¿no? Entonces, la mente te puede sacar de ese lugar, pero es la mente, la mente que no quiere, a través de la resistencia, que vueltes en esa frecuencia, porque es la muerte de la mente. Y la mente no quiere morir, Miranda, no quiere morir. No, no quiere morir y tampoco debe morir, ¿o sí?
Bueno, está buena la aclaración, está buena la aclaración, porque no es la muerte del ego, es la armonía del ego en servicio del ser. Ahí está. Porque para moverme en el mundo material, yo necesito esa armadura o ese vehículo o ese arquetipo que entiende de las cosas de este mundo, pero funcional a nuestro espíritu. Esa es la diferencia. Alineado al espíritu. Entonces el ego se transforma en una herramienta positiva en función de la expresión de la conciencia del ser que somos. Total, yo siempre digo, sí, como que es el ego sublimado y le hago así, le acaricio, porque es una forma de darle, ¿no? Ese aspecto como, por así decirlo, positivo, pero como vos decís, el tema es no engancharse. Yo creo que también esta humanidad perdió el sentido de que vinimos a vivir simplemente experiencias, y ahí está el enrosque de todo, ¿no? Y se pierde uno en el juego cuando se olvidó que está jugando. Está muy bueno, Miranda, lo que decís, porque esta planeta Tierra, cada uno juega un rol, consciente o inconscientemente juega un rol, ¿no? En el Bhagavad Gita dice el Krishna Lila, el juego de Dios. Un juego y cada uno protagoniza un rol característico, consciente o inconscientemente, ¿no? Y según ese rol vos vas a tener un modelo de vida. Cuando ese modelo de vida, a través de un rol distorsionado, te genera una vida que no tiene significado, bueno, se puede cambiar de arquetipo, por supuesto. Ahí está el punto, ¿no? Total. Bueno, qué hermoso, Nahuan, compartí con vos, de verdad, me siento muy bendecida y agradecida, ya se lo había transmitido a tu familia, así que gracias por este encuentro, ya tenemos que ir cerrando. No sé si nos querés despedir con alguna palabra o algún mensajito, lo que sientas desde tu corazón. Así ya cerramos. Sí, lo que siempre digo en un cierre es que confíen en el ser que somos. Todo el trabajo consiste en hacer la conexión con la fuente, ¿no? Y salir de esos bucles mentales que nos creemos que vivimos en un universo mecánico, que este universo mecánico no es consciente, ¿viste? Y nos sentimos solos, abandonados. Eso es todo una distorsión de la mente. Empezar a vivir en el corazón es la vida real, la vida del ser, y eso enriquece no solo a la persona, sino a la humanidad en un momento que tanto lo necesita. El agradecido soy, Miranda, que me hayas invitado, y sé que este trabajo que estás haciendo genera en el campo unificado un servicio que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Que haya muchos programas como el tuyo, yo voy a apoyar siempre esta forma de difundir la confianza, esta vida que es mágica. Ay, gracias. Bueno, y entonces repetimos, este sábado en el Paseo de la Plaza, ¿a qué hora empieza? Empieza a 8:30 de la mañana, vamos a estar todo el día con un programa magnífico y lo vamos a pasar re bien todas las tribus. Ay, bueno, te vamos a invitar otra vez a la radio, ¿sabes? Porque quedan muchos temas por hablar y compartir. Cuando ustedes quieran. Bueno, un gran abrazo. Gracias a todos, gracias. Un beso enorme. Bueno, nos despedimos hasta el próximo martes. Bueno, un beso. Y ahí apareces tú con tu ser.